Ya estamos transmitiendo. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro ciclo virtual de charlas arqueológicas. Mi nombre es Nicolaura y en esta oportunidad tengo el agrado de presentar al licenciado Alejandro Rey de Castro, nuestro invitado de hoy. Alejandro es licenciado en arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En los últimos años se ha dedicado al análisis composicional y tecnológico de vasijas de cerámica formativa del área de Paracas dentro del marco de las investigaciones realizadas por el Proyecto de Investigaciones Arqueológicas Paracas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo a los chicos y a las chicas de la especialidad por, bueno, proveer este espacio, ¿no? Para compartir nuestras investigaciones y para que todos los interesados puedan tener acceso a esta información, ¿no? Agradecer a Francesca también, bueno, y en general a toda la especialidad. La charla que voy a dar hoy día se basa en las investigaciones que hice para mi tesis de licenciatura, y la charla se denomina La huella tecnológica, identificación de comunidades alfareras utilizando microscopios digitales. Esta investigación se realizó en el marco del proyecto de investigaciones arqueológicas Paracas, cuyo director es Yal Dulanto, a quien también, dicho sea de paso, le agradezco. Entonces, para comenzar con algunos conceptos básicos, algunos conceptos iniciales, cada comunidad alfarera tiene una tradición de manufactura o una tradición tecnológica que es característica y que se transmite de una generación a otra. Estas tradiciones tecnológicas reflejan un entendimiento compartido de la manera en la que se hacen las cosas en una determinada sociedad. En este caso, estamos hablando de cerámicas. Una tradición tecnológica representaría el comportamiento técnico distintivo de un grupo manufacturero. Se podría decir que una tradición tecnológica son hábitos que han sido perpetuados a lo largo del tiempo. Estos hábitos serían las decisiones técnicas que toman los alfareros al momento del proceso de manufactura, ¿no? Entonces, esta variación en las maneras de manufacturar objetos, o esta variación, estas diferencias en las tradiciones tecnológicas de cada comunidad, permitiría identificar distintas comunidades de artesanos. Es importante que estoy haciendo referencia al proceso y no al objeto. Estoy haciendo referencia a la manera en la que se manufacturó el objeto. ¿Por qué digo esto? Porque una vasija puede tener ciertos atributos particulares, como atributos morfológicos o decorativos, que pueden ser imitados, pero el proceso mediante el cual se elaboró la vasija y las técnicas utilizadas son propias de la comunidad manufacturera y constituyen hasta cierto punto un reflejo de su identidad y de su idiosincrasia, ¿no? Entonces, al momento de identificar comunidades alfareras, debe centrarse la atención en los aspectos tecnológicos, con especial énfasis en las materias primas y en su procesamiento, ¿no? Habiendo dicho esto, eso no significa que los rasgos decorativos y morfológicos no sean importantes, porque lo son, como van a ver un poco más adelante en esta presentación. Entonces, para identificar comunidades alfareras, debe caracterizarse las tradiciones tecnológicas, para lo cual debe tenerse un entendimiento profundo de la cadena o la secuencia operativa, ¿no? Desde la obtención de la materia prima hasta ciertos acabados finales, ¿no? Solo así se puede llegar a tener un conocimiento correcto del contexto social, incluso geológico de producción, ¿no? Entonces, yo voy a presentar en esta charla una metodología que consiste en utilizar microscopios digitales para, en primera instancia, definir grupos composicionales, reconstruir cadena operativa e identificar comunidades alfareras. En pantalla pueden ver el microscopio que utilicé para la investigación. Este microscopio cuenta con una conexión USB, como pueden ver, se conecta por medio del USB a la laptop o a la PC. Y tiene una cámara incorporada, el microscopio, y un programa de tratamiento de imágenes que se instala en la laptop, ¿no? Que lo pueden ver en la imagen, este es el programa de tratamiento de imágenes. Entonces, la cámara incorporada al microscopio permite tomar fotografías de las pastas a distintas magnificaciones. Estas fotos se transfieren por medio de la conexión USB al programa de tratamiento de imágenes, donde podemos analizarlas, medir las inclusiones, tomar fotografías, una serie de pasos que se pueden hacer que los voy a explicar ahora en esta charla, ¿no? Con el microscopio pueden obtenerse dos tipos de información. Un tipo de información es la información que yo denomino composicional geológica, que básicamente es información acerca
acerca del sedimento utilizado como materia prima. Y el otro tipo de información que se puede obtener con el microscopio es información que he denominado tecnológica operativa, que básicamente es información acerca de los pasos productivos seguidos por el alfarero, desde la preparación y el procesamiento de la materia prima hasta ciertos aspectos relacionados con el acabado final de la vasija. Entonces, con el microscopio podemos obtener esos dos tipos de información, que ambos son muy útiles y son indispensables para poder identificar las comunidades. La información composicional geológica y la tecnológica operativa, por otro lado. Acá tienen otra vista del microscopio. Con esta perilla que está acá, uno gira esa perilla y va regulando la magnificación, incrementándola o reduciéndola, ¿no? Acá pueden ver el tiesto colocado ahí en un pequeño soporte que improvisé de un Tecnopor o algo ahí que encontré. Y acá hay una rueda giratoria con la cual uno puede incrementar o reducir la polarización de la luz. Entonces, rápidamente les voy a mencionar algunas de las características de una pasta o de un corte en una cerámica que pueden ser examinadas con el microscopio, ¿no? Voy a enumerarlas nomás. Más adelante voy a explicar una por una y cómo identificarlas con el microscopio. Por ahora las voy a enumerar nomás. Una es la composición mineral, la granulometría o el tamaño de las inclusiones, la angulosidad de los granos, la distribución, el ordenamiento y la proporción o porcentaje de inclusiones, el color de la pasta, el aspecto de la matriz arcillosa, el tamaño, la forma y cantidad de los poros, la evidencias acerca del proceso de manufactura, la presencia o ausencia de engobe y efectos de quema y atmósfera de quema, ¿no? Esos son básicamente las características, los atributos de una pasta que el microscopio nos permite examinar. Como pueden ver, desde composición mineral, que es extracción de materia prima, pasando por procesamiento, manufactura, acabado como engobe, quema. Entonces, todo un espectro muy amplio que incluye muchos pasos de la cadena operativa pueden ser analizados con el microscopio, ¿no? Entonces, el primer paso en la búsqueda por identificar comunidades alfareras sería separar el material en grupos composicionales. Para lo cual, se utiliza la información composicional y la información textural. ¿Qué es la información textural? ¿A qué me refiero cuando digo información textural? La información textural hace referencia al aspecto de una pasta considerando una serie de características como la distribución, el ordenamiento y el porcentaje de las inclusiones, el tamaño y la angulosidad de los granos, y el tamaño, la forma o la cantidad de poros. En definitiva, son variables que vienen información acerca de la preparación y el procesamiento de la materia prima. Información, digamos, tecnológica operativa, ¿no? Procesos que varían de una comunidad alfarera a otra. Antes de proceder a explicar estas variables que mostré, que son las variables que permiten identificar los grupos composicionales, hay que tener algunas ideas, algunos conceptos claros, ¿no? Conceptos generales básicos, como por ejemplo, que las arcillas que utilizan los alfareros usualmente llevan inclusiones. Cuando hablo de inclusiones me refiero a minerales sueltos, rocas o materia orgánica. Estas inclusiones son de composición diferente y se encuentran en la pasta en proporciones distintas. Estas inclusiones proveen información acerca del origen del sedimento utilizado. Son como un reflejo de la geología de la región de donde se obtuvo la materia prima, ¿no? La región donde está la fuente. Otro aspecto que hay que tener en claro al momento que uno, o antes de hacer una separación en grupos composicionales, es que por seguro va a haber variabilidad interna al interior de los grupos. Esta variabilidad puede responder a factores humanos o geológicos. Un alfarero dentro de una comunidad que explota una cantera específica puede hacer un procesamiento de la materia prima que sea diferente al de los demás de sus compañeros o sus colegas alfareros, o una misma cantera explotada por una misma comunidad también puede presentar variaciones composicionales, ¿no? Entonces, estos factores humanos o geológicos pueden resultar en que tal vez se identifiquen varios grupos composicionales
que en verdad fueron hechos por una sola comunidad, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que la variabilidad entre grupos distintos debe ser mayor, debe exceder a la variabilidad al interior de un grupo, ¿no? Eso es muy importante. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que estudios etnoarqueológicos han demostrado que una comunidad alfarera asociada a un centro de producción normalmente sigue una receta específica en cuanto a la selección y al procesamiento de la materia prima. Esta receta está determinada por la costumbre, como mencioné hace un momento, ¿no? por este hábito, ¿no? que ha sido perpetuado por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, esta receta suele mantenerse a lo largo del tiempo, ¿no? Y otro aspecto es que las materias primas suelen ser locales. No es muy común que sean comercializadas ni intercambiadas a larga distancia. Ojo, siempre hay excepciones, como los trabajos de Gabriel Ramón acerca de los alfareros itinerantes. Entonces, siempre hay excepciones que es bueno tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, Dean Arnold, en una investigación en Ayacucho, su investigación detectó de que las fuentes de arcilla estaban más o menos ubicadas a un radio de 1 kilómetro del centro de producción en un 33% de los casos y a un radio de 7 kilómetros en un 84% de los casos. En cuanto a los temperantes, más o menos el 97% de los temperantes se extraían a un radio de 9 kilómetros. Entonces, un análisis composicional y textural, que es un análisis cualitativo y cuantitativo, porque no solo tú, por ejemplo, identificas cierto tipo de mineral, sino qué cantidad de ese tipo de mineral hay. El análisis composicional y textural cualitativo y cuantitativo permite agrupar aquellas cerámicas que muestran similitudes en composición mineralógica o en estos rasgos texturales, ¿no? Y se asigna, nuevamente, teóricamente, cada grupo composicional a un centro de producción particular y a una fuente específica. Como veremos, esto no necesariamente siempre se cumple. Importante recalcar, por ende, que los grupos que se definen no son solo grupos composicionales, son grupos también tecnológicos. Entonces, a continuación voy a explicar estas variables que presenté, las voy a explicar una por una y cómo se identifican con el microscopio. Composición mineral. Básicamente lo que se busca acá es el porcentaje de inclusiones por tipo mineralógico, ¿no? Y nos permite como una aproximación inicial a la composición de los sedimentos que fueron utilizados como materia prima. Aproximación inicial, ¿no? Porque la determinación mineralógica con una lupa digital, con un microscopio digital, no es tan precisa como, por ejemplo, con un examen petrográfico de láminas delgadas. Siempre es bueno complementar un análisis por microscopía digital con un análisis petrográfico de láminas delgadas que es más preciso. Las características que se consideran para identificar minerales son como color, forma, brillo, tamaño, fractura, si es que está alterado o no. Entonces hay distintos rasgos que uno puede utilizar para identificar minerales rocas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos minerales félsicos, que son minerales, aquellos minerales que normalmente tienen una coloración clara, alta presencia silicia. Tienes acá un ejemplo de un cuarzo, con su clásica forma hexagonal. Acá un feldespato, que normalmente siempre tiene una coloración más rosácea, con fracturas que parecen escalonadas. Acá tenemos minerales máficos, que son minerales más oscuros, con composición ferromagnesiana, como la hornablenda y la biotita. Acá tenemos una hornablenda metida en la matriz arcillosa, ¿no? Estos puntos acá naranjados no son inclusiones de minerales, son parte de la matriz de arcilla que se han puesto encima acá de esta inclusión, ¿no? Estos puntos blanquitos, lo más probable es que esta hornablenda haya sido un poco alterada a clorita, ¿no? Estos puntos blancos pueden ser evidencias de una alteración, ¿no? Entonces, es bueno decir lo que acabo de decir porque, como los cristales están insertados dentro de la matriz arcillosa, como este cristal de hornablenda, y son sometidos aparte a un proceso de quema que puede alterar el estado original de algunos minerales, no todas las características como color, forma, brillo van a poder ser determinadas o van a poder ser identificadas. Entonces, cuando la identificación se dificulta,
basta con indicar que es un mineral félsico o que es un mineral máfico, sin necesariamente especificar qué mineral precisamente es, ¿no? Lo mismo con las rocas o los litoclastos, ¿no? Acá tenemos un litoclasto ígneo intrusivo, un litoclasto ígneo extrusivo, o digamos ígneo volcánico, acá un litoclasto, un fragmento de roca sedimentaria. Entonces también, si uno se siente con la confianza para decir, este es ígneo intrusivo, o ígneo extrusivo, o sedimentario, bacán. Si no, digamos, igual es información muy útil el simplemente decir litoclasto, ¿no? Porque al final uno saca porcentaje, entonces tanto porcentaje de mineral félsico, tanto porcentaje de mineral máfico, tanto porcentaje de litoclastos. Ya es información que es súper útil sin necesariamente identificar qué mineral o qué roca, ¿no? Específicamente. Otra de las variables, de las características que podemos identificar con el microscopio es la granulometría o el tamaño de las inclusiones, ¿no? Que básicamente el porcentaje de inclusiones por clase granulométrica permite definir la pasta como fina, mediana o gruesa. Estas son las clases granulométricas, ¿no? Estas con las medidas que definen los intervalos de cada clase. Entonces, si es que tú tienes una pasta que analizaste el 60% de las inclusiones que tú analizaste son medianas, el 20% finas y el 20% gruesas, esa pasta se calificaría como mediana, ¿no? Entonces, la granulometría también es útil para poder proponer la presencia de varias materias primas mezcladas por el alfarero o la adición de temperantes por el alfarero, porque si uno tiene una pasta en la cual ve que hay granos muy pequeños y hay otros granos muy grandes, puede ser una posibilidad de que se hayan mezclado dos arcillas distintas, una de grano más pequeño, otro de grano más grande. O puede surgir la posibilidad de que esos granos muy grandes hayan sido añadidos como temperantes. Entonces, estas marcadas diferencias en la granulometría y las inclusiones te pueden arrojar ciertas opciones, ciertas avenidas que son interesantes de profundizar, ¿no? Para medir las inclusiones se utiliza la medida máxima en cuanto al largo del fragmento, o sea, la medida de un extremo del fragmento al otro, ¿no? En esta foto, toma magnificación 140, si no me equivoco, pueden ver de un extremo al otro, de un extremo al otro. El programa de tratamiento de imágenes nos faculta medir las inclusiones, ¿no? Con lo cual es información súper útil, muy útil. Acá, por ejemplo, veo muchos minerales félsicos, ¿no? Muchos minerales félsicos. Acá este fragmento que estoy señalando acá probablemente sea un fragmento, un litoclasto de una roca, ¿no? Está con sus medidas correspondientes. Otra variable, otra característica que el microscopio nos permite identificar es la angulosidad de los granos, que básicamente se utiliza esta escala, que es de Stienstra, 1986. Entonces, por ejemplo, tiene la escala y visualmente, por ejemplo, este grano de acá que estoy señalando con el cursor, pues tendría una subredondo, ¿no? Entonces es básicamente una estimación visual que se hace. La angulosidad de los granos permite proponer también la posible adición de temperantes en base a marcadas diferencias en la angulosidad de los granos o de las inclusiones. Si tienes muchos granos en tu pasta, son redondos, si tienes por ahí algunos granos recontra angulares y de diferente composición, es posible, cabe la posibilidad de que por esas diferencias que sea temperante, ¿no? Entonces, también te abre posibilidades, ¿no? Nada de esto es definitivo, ¿no? Te abren posibilidades que uno después tiene que probar, básicamente comparando con material comparativo, ¿no? Con muestras de arcillas, de canteras, etc. Otra de las características o de los atributos de una pasta que podemos identificar con el microscopio es la distribución de las inclusiones. Esta característica permite reconocer la utilización o la mezcla de varias materias primas por parte del alfarero o la adición o eliminación controlada de ciertas fracciones finas, medianas o gruesas, ¿no? Entonces, una distribución unimodal
hace referencia a que hay una sola clase granulométrica presente. En el caso de la fotografía de acá, vendría a ser una clase fina, ¿no? ¿Qué significa o qué posibilidades te arroja una distribución unimodal? Una, que no se agregó temperante, que el alfarero no agregó temperante, o que preparó su pasta con sarmidor o de alguna forma removiendo las inclusiones más gruesas, con lo cual quedaron solo las finas. Por otro lado, la distribución bimodal hace referencia a grandes cristales en una matriz de cristales más finos. Como podemos ver en esta foto de abajo, son estos dos grandes cristales que están en la esquina superior derecha, en una matriz de cristales más finos, ¿no? Esto qué opciones abre, qué posibilidades nos brinda para investigar. Una, de que el alfarero mezcló dos materias primas distintas, dos tipos de arcilla distintas, una de un grano más fino, otro de granos más gruesos, o que adicionó la fracción gruesa a modo de temperante, ¿no? Otra opción posible sería también que utilizó una sola arcilla que tiene granos desde muy finos a muy gruesos. Si es que uno puede encontrar, digamos, que dentro de que algunos de estos granos finos más pequeños son de la misma composición mineralógica que los granos más grandes y con la misma angulosidad, o sea, un mismo tipo de fractura, esa es información que te permite proponer que tal vez se trató de una sola materia prima, una sola arcilla que tiene granos desde muy grandes hasta muy chiquitos, ¿no? Porque los granos muy gruesos y los finos son de la misma composición. Finalmente, la distribución polimodal es de varias clases granulométricas presentes, desde muy fina, mediana, gruesa, muy gruesa. Y todo esto, como pueden ver, lo podemos ver en fotografías a magnificaciones no tan altas, ¿no? Estas fotos son tomadas a magnificación 30, a diferencia de esta es a magnificación 140, ¿no? Con la cual no puedes vislumbrar con claridad la distribución. Otra variable es el ordenamiento, que esta variable está muy ligada a la anterior, a la distribución. El ordenamiento indica qué tan homogéneas en cuanto a tamaño son las inclusiones. Y por ende permite proponer si hubo selección por parte del alfarero, ¿no? Entonces, un buen ordenamiento normalmente indica de que presencia de granos de aproximadamente el mismo tamaño, lo que sugiere que tal vez hubo un proceso de selección por parte del alfarero, como por ejemplo acá en esta pasta unimodal. Como podemos ver, es una pasta con un muy buen ordenamiento y nosotros propusimos de que tal vez es eso porque se removieron las inclusiones más gruesas, ¿no? Esto se correlaciona con lo que acabo de decir, ¿no? Hubo selección por parte del alfarero, ¿no? Por otro lado, un ordenamiento, digamos, pobre indica presencia de granos de diversos tamaños, lo cual dificulta el hecho de que haya habido una selección e incluso es probable que haya habido una adición de inclusiones, ¿no? Entonces también esto se determina utilizando esta escala y básicamente es una estimación visual, ¿no? Otra de las características de los atributos de la pasta que podemos identificar con el microscopio es la proporción o el porcentaje de inclusiones, para lo cual utilizamos también este gráfico de estimación visual. Y básicamente la proporción o el porcentaje de inclusiones permitiría discriminar entre canteras hipotéticas en base a la abundancia relativa de inclusiones en los diferentes sedimentos utilizados como materia prima. Pero como sabemos, el porcentaje de inclusiones en la pasta puede ser producto de modificaciones por parte del alfarero, ¿no? Que pueden ser añadidas o eliminadas. Esto puede determinarse comparando con muestras de arcilla que uno obtiene de canteras, ¿no? Cuando uno también quiere determinar la porosidad, se utiliza también este gráfico de distribución visual, ¿no? Por ejemplo, esta foto de acá es una foto tomada a magnificación 30, entonces con el gráfico de estimación visual determinamos que había un 35% de inclusiones, ¿no? En el caso de los poros, de la porosidad, la abundancia, si hay abundantes poros, eso sugiere que tal vez hubo un mal proceso de amasado por parte del alfarero. Una baja porosidad podría indicar un buen amasado por parte del alfarero, o sin embargo la porosidad puede estar
definida por otros aspectos, como por ejemplo porosidad producto de la quema de material orgánico que estaba presente anteriormente. Muchas veces hay arcillas que naturalmente llevan algas, por ejemplo, o el alfarero puede utilizar temperante orgánico, que al momento de efectuarse la quema de la vasija, esa materia orgánica desaparece, dejando poros sinuosos y alargados o en media luna, que indican que ahí hubo una materia orgánica, ¿no? Finalmente, otra característica que nos permite analizar el microscopio digital, es el aspecto de la matriz. Por ejemplo, en la foto acá de la mano izquierda, al lado izquierdo, es una matriz granulosa, ¿no? Se pueden dar cuenta que la matriz de arcilla es granulosa, probablemente tiene muchas inclusiones naturales, la arcilla misma muchas inclusiones naturales muy microscópicas. Por otro lado, a la mano derecha pueden ver esta matriz de arcilla, claramente no tiene este componente granuloso que tiene la de la mano izquierda, ¿no? Es una arcilla con muy pocas inclusiones naturales, se conoce como arcilla limpia. Entonces, podemos ver que son dos matrices muy diferentes, ¿no? Entonces, si tú tienes, si tú estás analizando un corpus, una muestra, y casi todos tus grupos composicionales tienen una matriz arcillosa, granulosa, y te encuentras con algunos tiestos con esta matriz de arcilla limpia, muy probablemente sean casos atípicos o constituyan un grupo composicional por separado, ¿no? Entonces pueden ser rasgos diagnósticos muy útiles. Entonces, es el conjunto de todos estos atributos que acabo de mencionar, es el conjunto de todos estos atributos, permite definir un grupo de pasta, ¿no? Agrupando aquellas que presentan características similares, ¿no? Básicamente eso es un poco lo que se sigue. Entonces, ¿cuál es la metodología de análisis de pastas cerámicas con la cual se identifican estos grupos composicionales? Primero, se examinan preliminarmente todos los tiestos que conforman la muestra, tomándole una foto a cada una de las pastas a magnificación por 30. Para ello es importantísimo desprender un pedazo de la cerámica, cosa que el análisis se hace sobre pasta fresca, ¿no? Sobre una sección de la pasta donde no hayan concreciones postdeposicionales, donde se pueda ver muy bien el color de la pasta, donde se puedan apreciar bien las inclusiones. Importante eso. Importante hacer ese corte también en una parte del tiesto donde no haya una decoración, un aspecto diagnóstico en algún atributo morfológico también, ¿no? Importante estar atento a dónde hacer ese corte. ¿No? Entonces, ponte, por ejemplo, esta fotografía es una fotografía de una pasta a magnificación por 30, ¿no? Entonces se le toman, ponte que tú tienes una muestra de 460 tiestos, a los 460 se les toma foto a magnificación por 30. Entonces, una vez tomadas todas las fotografías a magnificación por 30, se procede con una primera separación en grupos. Esto es una separación en grupos preliminares, utilizando solo las fotografías que se tomaron y a ciegas de cualquier información decorativa, porque no queremos estar metiendo nuestras subjetividades al análisis, siempre hay que mantener la objetividad, o sea, porque un tiesto que analizaste tenía decoración tipo A y tú detectaste que es de grupo composicional 1, tú no quieres que otro tiesto que tú agarres que sea del mismo tipo decorativo, bueno, porque es el mismo tipo decorativo, probablemente sea el mismo grupo composicional. No, por eso mejor ni siquiera ver la decoración. Mejor cortar ese pequeño pedacito, guardar el tiesto y analizar ese pequeño pedacito, ¿no? Es algo que yo recomiendo. Tampoco, ojo, es una separación basada en cuantificaciones de inclusiones. No. Es una separación preliminar hecha al ojo nomás, considerando aquellos atributos que he expuesto antes que pueden ser analizados a esta magnificación. Entonces, por ejemplo, lo que yo recomiendo es hacer una lista de todos los atributos que mencioné, composición mineral, granulometría, y simplemente ir calificando estas pastas a magnificación por 30 de forma genérica. Por ejemplo,
pones en composición mineral, detecto acá que hay minerales félsicos, minerales máficos, detecto que hay mayor cantidad de minerales félsicos que minerales máficos, detecto litoclastos, menor cantidad de litoclastos que minerales félsicos y minerales máficos, o sea, cualquier información que sea relevante, anotarla y apuntarla. Veo que hay granos subangulares, veo que hay una distribución polimodal, veo que hay un ordenamiento regular, veo que hay 30% de inclusiones, ¿no? Entonces, anotas o se anotan los atributos que se puedan identificar, ¿no? Y con esa información se hace la primera separación en grupos preliminares, ¿no? Agrupas aquellas pastas, aquellas cerámicas que comparten esa lista de atributos. Entonces, se agrupan aquellos que comparten características similares, ¿no? Y así se definen los grupos preliminares. En el caso de la investigación que yo realicé, identifiqué 9 grupos preliminares definidos por microscopio digital a magnificación por 30. Estos fueron los 9 grupos preliminares que se identificaron a esa magnificación, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos estos grupos preliminares, que fueron simplemente al ojo, sin cuantificar, digamos, se procede con toma de fotografías a magnificación 130, una magnificación mucho mayor. Imágenes a esta magnificación permiten caracterizar con mayor detalle la composición mineralógica de las pastas, posibilitando la identificación de las inclusiones y también de ciertas características texturales de la pasta. Punta de magnificación por 130 puedes identificar muy bien poros y la forma de los poros, ¿no? Entre otras cosas. Entonces se toman fotografías a magnificación por 130, básicamente esto es, así se ve una fotografía a magnificación por 130, y ya a magnificación por 130 se pueden identificar con mayor precisión qué tipo de minerales hay, medimos los minerales para establecer su granulometría. Entonces, para ya en este momento del análisis, estamos trabajando a magnificación por 30, se utiliza el programa de tratamiento de imágenes y no solo se trabaja con la foto, sino se trabaja con el mismo microscopio, ¿no? Porque a esta magnificación siempre hay o pueden haber problemas de profundidad de campo, ¿no? Por lo que el corte que uno hace al fragmento no es un corte homogéneo, no es un corte con irregularidades, con textura, por decirlo de una forma. Entonces, si es que uno quiere apuntar a un grano específico, evidentemente otros granos se van a ver borrosos, ¿no? Siempre va a haber un problema de profundidad de campo. Entonces ya fotografías a esta magnificación sí ya se toman en cuenta todos los atributos que pusimos, ¿no? Entonces se identifican las inclusiones, se cuantifican las inclusiones y se realizan comparaciones pertinentes en base a los porcentajes de los distintos componentes en la pasta. Por ejemplo, el porcentaje de inclusiones en la pasta versus matriz arcillosa, o porcentaje de inclusiones por clase granulométrica, porcentaje de minerales sueltos en contraposición de fragmentos de roca, porcentaje de minerales félsicos en comparación de minerales máficos, ¿no? Entonces se pueden hacer ya comparaciones de ese tipo que ayudan a una mejor definición de los grupos composicionales y también a diferenciar mejor entre grupos composicionales distintos. Entonces, solo luego de este análisis a magnificación por 130 es que se puede definir el perfil composicional de un grupo, ¿no? Y se puede vislumbrar la variabilidad entre grupos. Entonces, por ejemplo, acá, pasta de granulometría mediana, 53% inclusiones medianas, 30% inclusiones finas, 17% inclusiones muy finas, 46% de cristalogastos félsicos, 27 de litoclastos, 27 de máficos. Entonces, toda la información de las variables que presentamos hace un rato están ya puestos en esta descripción, ¿no? Ahí identifiqué cuarzos, plagioclasas, felespatos, algunos anfíboles, biotitas, y toda la información que puede copiar. Algunos granos alterados, granos subangulares a subredondos, matriz granulosa, distribución polinodal de las inclusiones, buen ordenamiento, 30% de inclusiones. Entonces, está toda la información. Entonces, eso nos va a permitir decir, ah, mira, este
este tiesto que lo ubiqué en este grupo, al analizar la magnificación por 130, me doy cuenta que no, que mejor está en este grupo, ¿no? Entonces, podemos ya ir reacomodando los grupos que definimos a magnificación por 30, ¿no? Entonces, eso es el último paso, ¿no? Refinamiento de los grupos de pasta, ¿no? Entonces, los 9 grupos preliminares que fueron definidos a magnificación por 30 se convirtieron en 6 una vez que los analizamos a una magnificación mayor, que es a 130. Se convirtieron en 6 grupos composicionales. Entonces, adicionalmente a las características composicionales y texturales que permiten identificar y definir los grupos composicionales, el microscopio digital permite identificar otras características tecnológicas que proveen información acerca de, para ser redundantes, la tradición tecnológica utilizada por el alfarero. Estas características ayudan a reconstruir la cadena operativa. Entonces, estas características son evidencias de manufactura, presencia o ausencia de engobe y evidencias de quema y atmósfera de quema. Estas variables no se toman en cuenta a la hora de hacer la separación en grupos composicionales. Ojo, no se toman en consideración. Simplemente se registran porque ayudan a reconstruir la cadena operativa, ¿no? Y es información muy útil. Entonces, la evidencia de manufactura, básicamente el alineamiento o la alineación de los granos y de los poros te ayuda a determinar qué técnica de manufactura se utilizó. En caso de una alineación curvilínea, es muy probable que sea un anillado, ¿no? Como acá, y como acá vemos que las inclusiones más grandes están siguiendo un arreglo circular. En algunos casos se ve claramente cómo hay inclusiones que están dispuestas de forma circular, pero sin embargo, cerca al borde podemos ver, en algunos casos, no en este, varios inclusiones que están también acá cerca a la superficie externa, lo cual te puede indicar de que la vasija se formó por medio de anillado y después se dio un acabado final por medio de paleteado, ¿no? Entonces, eso también se puede evidenciar en estas fotografías. En caso del engobe, se puede vislumbrar claramente, ¿no? Acá podemos ver una capa muy fina negra de engobe, y en este lado izquierdo podemos darnos cuenta que hay una pintura roja sobre el engobe. Por otro lado, en esta parte de acá no hay pintura roja sobre el engobe. Esto debe ser una franja de pintura roja. Entonces acá se ve claramente, ¿no? Engobe, y en esta parte pintura roja sobre engobe, ¿no? Esta pasta, ponte, para ponerles un ejemplo, esta pasta, distribución bimodal, ponte, ¿no? Tenemos inclusiones muy grandes como esta dentro de una matriz de inclusiones más pequeñas, ¿no? Para recordar un poco lo que mencionamos acerca de la distribución. Y las evidencias de quema y atmósfera de quema, ¿no? Que también con el microscopio hay muchas opciones, ¿no? Aquí se pueden ver cómo con el microscopio podemos identificar el tipo de quema y la atmósfera. Entonces, aplicando la metodología de análisis de pastas que expliqué hace un momento, pude reconocer 6 grupos composicionales y un grupo de composiciones atípicas, ¿no? Entonces, regresando por acá, esos son los 6 grupos composicionales y hubo un grupo más de composiciones atípicas. Esto es, digamos, el cuadro resumen de cada grupo composicional. Grupo composicional 1, 2, 3, 4, 5, 6, color de la pasta, porcentaje de distribución granulométrica de las inclusiones, porcentaje de inclusiones en la matriz, porcentaje de composición mineralógica de las inclusiones, lo que vendría a calificarse como el perfil composicional, angulosidad, distribución, ordenamiento, porcentaje de porosidad. Es muy útil, digamos, elaborar una tabla así, donde se vislumbre con precisión las características de cada grupo composicional, ¿no? Ahora, es muy importante que dentro de los casos atípicos, una vez que uno tiene definido su grupo de pasta y sus casos atípicos, esos casos atípicos darle otra revisión a esos casos atípicos y diferenciar entre los que son indiscutiblemente atípicos, que no se parecen en nada a ninguno de los otros grupos composicionales, y aquellos especímenes atípicos, pero que podrían ser variantes de alguno de los grupos composicionales definidos,
con lo cual vendrían a representar la variabilidad interna de ese grupo composicional. Entonces, en teoría, cada grupo composicional está asociado a un centro de producción distinto y a una fuente específica. Pero como veremos a continuación, esto no siempre se aplica. Entonces, una vez alcanzada esta etapa del análisis, grupos composicionales definidos y los casos indiscutiblemente atípicos reconocidos, se procede con el análisis del resto de variables tecnológicas, como por ejemplo tratamiento de superficie externa, tratamiento de superficie interna, tratamiento del labio, tratamiento de la base, ¿no? Alisado, bruñido, ese tipo de cosas, para lo cual también se puede utilizar el microscopio. Yo lo hice con una lupa de mano nomás, pero a veces tienes algunas dudas si es que las estrías que ves son por alisado o por bruñido. Ahí lo puedes poner en el microscopio y con el microscopio a una magnificación adecuada puedes lograr diferenciar entre eso, ¿no? Entonces también el microscopio digital te puede ayudar para reconocer ciertos tipos de tratamiento de superficie. Y también se deben analizar las características morfológicas y decorativas. Como ya mencioné, las características morfológicas y decorativas no son las más diagnósticas al momento de identificar comunidades alfareras, porque pueden ser imitadas, ¿no? Sin embargo, las características morfológicas y decorativas brindan información que es muy importante y que ayuda en la identificación, en la definición de las tradiciones tecnológicas y posteriormente en la identificación de las comunidades alfareras, ¿no? En total analicé 40 variables morfológicas y 12 variables decorativas. Con esta información ya se puede precisar las características tecnológicas, morfológicas y decorativas predominantes dentro de cada grupo composicional, con lo que se aprecia la variabilidad estilística dentro de cada grupo y entre los grupos también. Posteriormente se deben correlacionar las características descritas al interior de cada grupo. Y de esta forma se encuentran recurrencias y patrones que permiten caracterizar a mayor detalle las tradiciones tecnológicas presentes e identificar a las distintas comunidades manufactureras. Asimismo, este proceso de correlación revela interacciones entre las diversas comunidades en base a semejanzas en las tradiciones tecnológicas o las tradiciones de manufactura. A continuación voy a presentar unos cuadros que sintetizan esta información y donde van a poder ver con claridad cómo esta correlación de características permite encontrar estas recurrencias, estos patrones que nos van a permitir caracterizar estas tradiciones tecnológicas. Entonces, para cada grupo composicional elaboré este cuadro, que es el cuadro de correlaciones, ¿no? Entonces tenemos el grupo composicional 1, y acá tenemos cuando comenté que los casos atípicos se les debe dar otra mirada con el microscopio, identificar aquellos casos atípicos que podrían representar la variabilidad interna de los grupos composicionales. Acá están estas características, ¿no? Entonces, el grupo decorativo Discover2 está asociado a estas características tecnológicas, está asociado a estas características morfológicas, ¿no? Y esta es la correlación a la cual yo me refería. Entonces, para el grupo composicional 1, que es el que ven ahorita en pantalla, características de producción alfarera local. ¿Por qué digo de características que indican una producción alfarera local? Porque es un grupo composicional con un perfil composicional bien definido, hay una alta frecuencia de tiestos y los principales estilos decorativos son locales. Habiendo dicho esto, para poder determinar local o foráneo, la forma de hacerlo es comparando con muestras de canteras de arcilla de la región, ¿no? Esa es la forma en verdad de determinar si algo es local o foráneo. Acá estamos tentativamente proponiendo que es local por estas características que acabo de mencionar, que es un grupo composicional con un perfil composicional bien definido, una alta frecuencia de tiestos y los principales estilos decorativos son locales. Ahora, la presencia de tiestos decorativamente atípicos pueden proponer que más de una comunidad tal vez produjo la cerámica de este grupo composicional, o sea, una misma cantera o zona de recursos explotada por más de una comunidad. Pero también es posible que la variabilidad decorativa haya sido introducida por alfareros al interior de la misma comunidad. En cuanto a estos tiestos que son composicionalmente atípicos, pero que podrían representar la variabilidad interna del grupo composicional 1,
¿qué es lo que uno hace con estos tiestos? Uno tiene que ver qué características de estos tiestos hacen que se asemejen al grupo composicional 1, qué características de estos tiestos hacen que se diferencie del grupo composicional 1, y esas diferencias, ¿a qué otro grupo composicional los asemejan? En el caso de estos AT1, o sea, atípicos, que podrían representar la variabilidad interna del grupo composicional 1, son composicionalmente parecidos a los tiestos del grupo composicional 1, pero diferencias texturales, en cuanto a la textura, permiten establecer un vínculo con la comunidad alfarera del grupo composicional 4. Si a eso le agregamos el hecho de que las características tecnológicas operativas, morfológicas y decorativas de los fragmentos del subgrupo AT1 son muy parecidas a aquellas de los tiestos del grupo composicional 4, podría indicar que alfareros de la comunidad asociada al grupo composicional 4 podrían haberse movido y podrían haber estado explotando la cantera o la zona de recursos del grupo composicional 1, manufacturando cerámica que es composicionalmente parecida a aquella del grupo composicional 1, pero con procesamiento y pasos productivos que son propios de la comunidad del grupo composicional 4. Entonces, así se establecen relaciones entre grupos composicionales, entre comunidades. En el caso del grupo composicional 2, también características de producción alfarera local, porque hay un perfil composicional bien definido, una alta frecuencia de tiestos y los principales estilos decorativos son locales. Nuevamente repito, la forma de establecer fehacientemente si es local o no es con la comparación con muestras de fuentes de arcilla, ¿no? Nuevamente, la presencia de especímenes decorativamente atípicos sugiere que tal vez más de una comunidad produjo la cerámica de este grupo composicional, o puede ser que esa variabilidad decorativa haya sido introducida por alfareros al interior de la misma comunidad. Pero lo más interesante de esto es que hay una nítida semejanza entre las tradiciones tecnológicas del grupo composicional 1 y del grupo composicional 2. Los grupos decorativos Disco Verde 2 y Disco Verde 1 exhiben procesos productivos casi idénticos en ambos grupos composicionales. Disco Verde 2 y Disco Verde 1. Entonces, es producción de vasijas con los mismos atributos tecnológicos operativos, mismos atributos morfológicos y mismos atributos decorativos, sugiere que una misma comunidad alfarera pudo haber producido la cerámica de los grupos composicionales 1 y 2. Entonces, sería una misma comunidad explotando más de una cantera o más de una zona de recursos. Por ejemplo, acá en el grupo decorativo Disco Verde 1, en el grupo composicional 2, tenemos engobe y alisado fino y quema en atmósfera oxidante. Entonces, Disco Verde 1, engobe, alisado... perdón. Disco Verde 1, engobe, alisado burdo, quema atmósfera oxidante. Engobe, alisado burdo, quema atmósfera oxidante. En este caso, se están produciendo cuencos y ollas con cuello, y en el Disco Verde 1 del grupo composicional 1, cuencos, ollas sin cuello. Entonces, tienen tradiciones tecnológicas muy similares, el grupo composicional 1 y el grupo composicional 2, con lo cual sugieren que fueron producidos por una misma comunidad que explotaba dos canteras distintas. En cuanto a los atípicos que podrían ser considerados variabilidad interna del grupo composicional 2, lo que distinguen a los tiestos del AT2 del grupo composicional 2 son variaciones en cuanto a la composición mineralógica. Sin embargo, estas variaciones no son lo suficientemente notorias como para asociar a estos tiestos con alguno otro de los grupos composicionales, ¿no? Si a eso se le suma el hecho de que el tiesto del subgrupo AT2 es del estilo decorativo Portonuevo 1 y que está asociado a estas características, y en el grupo composicional 1 hay un tiesto también Portonuevo 1 con las mismas características tecnológicas, engobe, alisado burdo, atmósfera oxidante, engobe, alisado burdo, atmósfera oxidante, y como ya dijimos que es muy probable que el grupo composicional 2 y el grupo composicional 1 hayan sido elaborados por una misma comunidad, no debería sorprender entonces que dentro de los AT2 haya un espécimen del grupo decorativo Portonuevo 1, porque también está presente en el grupo composicional 1.
En cuanto al grupo composicional 3, ahora voy a tener que apurarme un poquito para no excederme mucho del tiempo. Es interesante. Características también de producción alfarera local, aunque más diversificada. ¿Por qué local? Porque tiene perfil composicional bien definido, alta frecuencia de tiestos y presencia de estilos decorativos locales. Incido otra vez, lo local y lo foráneo, la forma de determinarlo fehacientemente es comparando con las muestras de las canteras del CIO. Entonces, la presencia de especímenes con filiación cultural foránea o de estilos decorativos foráneos sugiere que o comunidades alfareras locales imitaron estilos decorativos foráneos o que miembros de comunidades alfareras foráneas viajaron a la costa sur y coexistieron con las comunidades locales. Debido a la gran cantidad de tiestos de estilo decorativo costa central, es posible que ambas posibilidades hayan ocurrido simultáneamente. Es posible que alfareros foráneos asentados en la costa sur hayan estado produciendo cerámica propia de su región, explotando la cantera o la zona de recursos del grupo composicional 3, y tal vez interactuando con la comunidad alfarera del grupo composicional 3 en los mismos contextos de producción. Es posible que dentro de la comunidad alfarera del grupo composicional 3 haya existido un grupo de alfareros locales que por medio de un proceso de observación y emulación se hayan especializado en la producción de vasijas estilísticamente foráneas. De ser este el caso, más de una comunidad de alfareros habría producido la cerámica del grupo composicional 3. Abre la posibilidad de que una misma cantera o zona de recursos haya sido explotada por más de una comunidad. Ahora, otra posibilidad es que los alfareros locales hayan imitado la cerámica foránea sin que necesariamente haya habido interacción con los alfareros foráneos ni migración de artesanos foráneos a la costa sur. En cuanto a los tiestos que pertenecen al subgrupo AT3, se diferencian en temas composicionales con el grupo composicional 3, pero son ligeras diferencias composicionales, que no son lo suficientemente notorias como para asociar estos tiestos con otro grupo composicional. Y si se toma en cuenta que las tradiciones tecnológicas de los tiestos de AT3 son idénticas a las de los tiestos del grupo composicional 3, es muy posible de que esta variabilidad composicional interna haya sido introducida por alfareros al interior de la misma comunidad. Entonces, es ahora el cuadro para el grupo composicional 4. Características de producción alfarera local también y diversificada. Perfil composicional bien definido, alta frecuencia de tiestos y presencia de estilos decorativos locales. Sin embargo, la presencia de especímenes con filiación cultural foránea abre algunas posibilidades, igual que las anteriores, que comunidades alfareras locales imitaron estilos decorativos foráneos o que miembros de comunidades alfareras foráneas viajaron a la costa sur y coexistieron con las comunidades locales. Sin embargo, al examinar las características tecnológicas de los tiestos del grupo decorativo Costa Central, del grupo composicional 4, parecería que los alfareros de la comunidad del grupo composicional 4 habrían estado produciendo vasijas con atributos decorativos foráneos, pero siguiendo un proceso productivo local. ¿Por qué propongo eso? Al considerar la quema de las vasijas. En el grupo composicional 3, que habían 40 y tantas vasijas del grupo decorativo Costa Central, todas fueron quemadas en la atmósfera reductora. Y como verán más adelante en el grupo composicional 5, que también tiene una alta cantidad de tiestos del grupo decorativo Costa Central, también todos son quemados en la atmósfera reductora. Sin embargo, en el grupo composicional 4, los tiestos del estilo decorativo Costa Central, la mayoría están quemadas en atmósfera oxidante. Entonces, esta divergencia tecnológica sugeriría que tal vez dentro de la comunidad alfarera del grupo composicional 4 podría haber existido un grupo de alfareros locales especializados en la producción de cerámica estilísticamente foránea o decorativamente foránea. En cuanto al subgrupo AT4, o los atípicos que podrían considerarse como la variabilidad interna del grupo composicional 4, diferencias en cuanto a textura las separan o las diferencian de los tiestos del grupo composicional 4. Sin embargo, estas diferencias texturales nuevamente no son lo suficientemente significativas como para asociar estos tiestos a otro grupo composicional. Si a esto se le agrega que los tiestos del subgrupo AT4 tienen tradiciones tecnológicas muy parecidas a aquellas, o idénticas a aquellas del grupo composicional 4, nos sugeriría
de que esta variabilidad composicional, en este caso textural, esta variabilidad textural interna fue introducida por alfareros al interior de la misma comunidad. En cuanto al grupo composicional 5, características nuevamente de una producción alfarera local, aunque más diversificada. Local porque tiene un perfil composicional bien definido, una alta frecuencia de tiestos y presencia de estilos decorativos locales. Sin embargo, vuelvo a incidir, la forma de fehacientemente determinar si algo es local o foráneo es con la comparación con muestras de arcilla recolectadas de la cantera. Presencia de especímenes con filiación cultural foránea abren las mismas dos posibilidades a comunidades alfareras locales imitando estilos decorativos foráneos y miembros de comunidades alfareras foráneas que viajaron a la costa sur y coexistieron con las locales. Al igual que el grupo composicional 3, la alta cantidad de tiestos con filiación cultural foránea permite proponer que tal vez ambas opciones se dieron simultáneamente. Es posible que alfareros foráneos asentados en la costa sur hayan estado produciendo cerámica propia de su región, explotando la cantera o la zona de recursos del grupo composicional 5, y tal vez interactuando con la comunidad alfarera del grupo composicional 5 en los mismos contextos de producción. Es posible que dentro de la comunidad alfarera del grupo composicional 5 haya existido un grupo de alfareros locales que por medio de un proceso de observación y emulación se ha especializado en la producción de cerámica estilísticamente foránea. De ser este el caso, más de una comunidad de alfareros habría producido la cerámica del grupo composicional 5, una misma cantera o zona de recursos explotada por más de una comunidad. Otra posibilidad es que los alfareros locales hayan imitado la cerámica foránea sin que necesariamente haya habido interacción con alfareros foráneos ni migración de alfareros foráneos a la costa sur. Ahora, lo que es súper interesante de esto es la nítida semejanza entre las tradiciones tecnológicas del grupo composicional 3 y del grupo composicional 5. Los grupos decorativos Costa Central, Puerto Nuevo 2, Puerto Nuevo 3 exhiben procesos productivos casi idénticos en ambos grupos composicionales. Entonces, si tenemos producción de vasijas con los mismos atributos tecnológicos operativos, los mismos atributos morfológicos y los mismos atributos decorativos, sugieren que una misma comunidad alfarera produjo la cerámica de los grupos composicionales 3 y 5, con lo cual una misma comunidad estaría explotando más de una cantera o zona de recursos. Para usar como ejemplo los tiestos Puerto Nuevo 2. Engobe masalizado fino y atmósfera reductora. Puerto Nuevo 2, engobe masalizado fino, atmósfera reductora. Y en este caso cuencos, bordes rectos con orientación divergente, bordes rectos con orientación vertical. Y en Puerto Nuevo 2, bordes rectos con orientación divergente, bordes rectos con orientación vertical. Entonces, como vemos, las tradiciones tecnológicas de los tiestos del grupo composicional 3 y grupo composicional 5 son casi idénticas, con lo cual es muy posible que una misma comunidad haya estado explotando dos canteras distintas, produciendo cerámica perteneciente a dos grupos composicionales diferentes. Y bueno, los tiestos del subgrupo AT5 comparten las mismas tradición tecnológica que los tiestos del grupo composicional 5, por lo que es muy probable que la variabilidad interna haya sido introducida por alfareros al interior de la misma comunidad. Y finalmente, el último grupo, el grupo composicional 6, también características de una producción alfarera local y diversificada, local porque tiene un perfil composicional bien definido, una alta frecuencia de tiestos y hay presencia de estilos decorativos locales. Y la presencia de especímenes con filiación cultural foránea o con estilo decorativo foráneo sugieren las mismas posibilidades, ¿no? Comunidades alfareras locales que imitaron estilos decorativos foráneos o miembros de comunidades alfareras foráneas que viajaron a la costa sur y coexistieron con las comunidades locales. Ahora, al examinar las características tecnológicas de los tiestos del grupo decorativo Costa Central, parecería que no fueron manufacturados por la comunidad del grupo composicional 6. Y esto se propone al considerar la quema de las vasijas de ese grupo decorativo, ya que de todos los grupos decorativos, de todos los tiestos de los otros grupos decorativos, todos fueron quemados en la atmósfera oxidante.
Los tiestos del grupo decorativo Puerto Nuevo 1, Puerto Nuevo 3, Costa Norcentral y Puerto Nuevo 2 fueron quemados en la atmósfera oxidante. Los únicos que no fueron quemados en la atmósfera oxidante son los tiestos del grupo decorativo Costa Central. Entonces, esta divergencia tecnológica nos da un indicio de que tal vez esa cerámica haya sido manufacturada por alfareros foráneos asentados en la costa sur que explotaban la cantera o la zona de recursos del grupo composicional 6, ¿no? Ahora, lo más interesante es la nítida semejanza entre las tradiciones tecnológicas del grupo composicional 4 y del grupo composicional 6. Los grupos decorativos Puerto Nuevo 1, Puerto Nuevo 3, Puerto Nuevo 2, Costa Norcentral y Costa Central exhiben procesos productivos casi idénticos en ambos grupos composicionales. Entonces, la producción de vasijas con los mismos atributos tecnológicos operativos, los mismos atributos morfológicos y los mismos atributos decorativos sugiere que una misma comunidad alfarera produjo la cerámica de los grupos composicionales 4 y 6. Sería entonces una misma comunidad local explotando más de una cantera o zona de recursos. Entonces, para poner un ejemplo rápido, el estilo decorativo Puerto Nuevo 3 está asociado a engobe y un alisado fino quemado en la atmósfera oxidante. Entonces, Puerto Nuevo 3, en el grupo composicional 4, engobe, alisado fino, atmósfera oxidante. En los tiestos Puerto Nuevo 3 del grupo composicional 4 se manufacturaron cuencos y botellas. En Puerto Nuevo 3 también cuencos y botellas. Entonces, tradiciones tecnológicas casi idénticas para todos estos grupos, con lo cual sugiere que una misma comunidad estuvo explotando dos canteras y manufacturando cerámica perteneciente a dos grupos composicionales diferentes. Un aspecto muy interesante es acá el subgrupo AT6, que son tiestos que son composicionalmente parecidos a los tiestos del grupo composicional 6, pero diferencias texturales los distinguen del grupo composicional 6. Y esas diferencias texturales hacen que estos tiestos del subgrupo AT6 se parezcan o permiten establecer un vínculo con la comunidad del grupo composicional 2. Los aspectos texturales de los tiestos AT6 los vinculan con el grupo composicional 2. Si a esto le sumamos el hecho de que uno de los tiestos del subgrupo AT6 es del estilo decorativo Disco Verde 2, que es el estilo decorativo más abundante del grupo composicional 2 y que también comparte una tradición tecnológica idéntica, engobe, más alisado fino, quema atmósfera oxidante. Vemos los tiestos Disco Verde 2, engobe, alisado fino, atmósfera oxidante. Entonces eso nos respalda la posibilidad de que no solo son las semejanzas texturales las que vinculan a los tiestos del AT6 con el grupo composicional 2, sino también ciertos aspectos relacionados con ciertos tipos decorativos asociados a ciertos tratamientos, ¿no? Entonces, eso nos permite proponer que alfareros de la comunidad asociada al grupo composicional 2 podrían haberse movido y explotado la cantera o la zona de recursos del grupo composicional 6, con lo cual habrían producido cerámicas que son composicionalmente parecidas a aquellas del grupo composicional 6, pero el procesamiento de la materia prima y los pasos productivos son propios de la comunidad del grupo composicional 2. Rápidamente, estos son los tiestos que se calificaron como indiscutiblemente atípicos, que no pudieron ser colocados en ninguno de los grupos composicionales. Su filiación cultural acá básicamente hace referencia a la decoración y la morfología. Todos menos uno, acá presentan una filiación cultural foránea. Entonces, si es que estamos hablando de tiestos que son indiscutiblemente atípicos en cuanto a composición mineralógica y que presentan una afiliación cultural foránea, es muy posible que estos sean piezas importadas, que fueron traídas a la costa sur, ¿no? Pero, nuevamente repito, la forma de determinar eso es comparando con muestras de canteras de arcilla, ¿no? Entonces, las vasijas de Puerto Nuevo que hemos analizado fueron producidas por varias comunidades, tanto locales como foráneas, que explotaron diversas fuentes. Como mencioné en un comienzo, que cada grupo composicional en teoría es producido por una comunidad diferente, que explota una cantera o zona de recursos específica,
La evidencia en Puerto Nuevo apunta a que algunas comunidades locales, como ya mencioné, explotaban más de una cantera o zona de recursos. Este parece haber sido el caso para los grupos composicionales 1 y 2, que proponemos que fueron manufacturados por la comunidad que hemos denominado A, los grupos composicionales 3 y 5, manufacturados por la comunidad B, y los grupos composicionales 4 y 6, manufacturados por la comunidad C. Las correlaciones entre los grupos composicionales, como acabo de explicar, se determinaron en base a la similitud en las tradiciones tecnológicas de los tiestos de cada uno de esos grupos composicionales. Se pudo determinar también que en algunos casos una misma cantera o una misma zona de recursos era explotada por más de una comunidad local, lo cual refleja el movimiento de alfareros de una comunidad a otra o de una cantera a otra. Entonces se detectó, como mencioné en la explicación anterior, que alfareros de la comunidad del grupo composicional 4 explotaban la cantera zona de recursos del grupo composicional 1, y asimismo que alfareros de la comunidad del grupo composicional 2 explotaban la cantera o la zona de recursos del grupo composicional 6. Este movimiento es sumamente interesante si consideramos que el grupo composicional 1 y el grupo composicional 2 fueron producidos por una misma comunidad, la A, y que el grupo composicional 4 y el grupo composicional 6 fueron producidos por una misma comunidad, la C. ¿Esto qué indicaría? Que son dos comunidades diferentes, lo más probable locales, que explotaban cada una más de una cantera o zona de recursos y que interactuaban la una con la otra. Entonces, eso permite proponer dos comunidades locales diferentes explotando una misma cantera e interactuando. Y bueno, antes de terminar, quiero finalizar con una pequeña reflexión, que es el hecho de que todas estas investigaciones tienen que ser sustentadas con comparación con material comparativo, ¿no? Muestras comparativas. Y para eso es muy importante contar con material comparativo, con información para comparar, y para eso es indispensable coordinación y cooperación entre diversos proyectos arqueológicos. Creo que nuestra disciplina por muchos años se caracterizó porque la gente, muchos proyectos, muchos investigadores tal vez eran muy recelosos con sus datos, sin querer compartirlos, pero hay que tener en claro que cuando compartimos nuestros datos, todos ganamos, ¿no? Si es que yo le puedo proporcionar mis datos a una persona que está haciendo su investigación en la costa central y él me puede proporcionar mis datos a mí, podemos establecer conexiones entre nuestro material. Entonces, creo que es una bonita oportunidad este tipo de investigaciones como para promover la cooperación entre distintos proyectos arqueológicos. Y bueno, con eso quiero finalizar. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. ¿Me escuchas? Sí, te escucho claro. Bacán. Te cuento que hemos tenido alrededor de 100 personas siguiendo tu charla. Tenemos varias preguntas en el Facebook. Te voy a ir comentando cada una, ¿sí? Ya. ¿Te parece bien? Ya, mira, la primera pregunta que tenemos es sobre el equipo que tú has usado. ¿Qué marca de microscopio, qué software? Esa pregunta ha quedado pendiente. Dale. Ya, el microscopio que utilicé es un microscopio digital, una lupa digital Dinolite Edge. No tengo ahorita en mente qué modelo específico es ese, pero básicamente esos los puedes pedir por internet, pero hay también un proveedor en Lima que los vende, y el programa de procesamiento de imágenes te viene con el microscopio en un CD. Ese programa se llama Dino Capture 2.0 y te viene con el microscopio, ¿no? Eso lo puedes instalar ya sea en laptops o en PC también. Pero ojo, algunos microscopios, es importante si es que están considerando comprarse un microscopio digital, chequen muy bien la información, porque algunos microscopios solo funcionan en PCs. Y si los instalas en una laptop, te malogran la laptop. Entonces es importante siempre revisar esa información. Alejandro.
Te voy a leer ahora otra que está un poco más densa. A ver, dice, buenas tardes. ¿Afirmarías que la variedad estilística de tu muestra sería meramente producto de las investigaciones arqueológicas, mientras los grupos composicionales estarían en realidad indicando tradiciones culturales de una misma comunidad? A ver, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, ¿afirmarías que la variedad estilística de tu muestra sería meramente producto de la investigación, mientras los grupos composicionales estarían en realidad indicando tradiciones culturales de una misma comunidad? Entiendo que Tradiciones. la pregunta es sobre si la variabilidad es una cuestión que tú estás viendo en el análisis como morfológico, Sí, químico, este, cultural, ¿no? mira, la variabilidad estilística se establece analizando los rasgos estilísticos y comparándolo con material arqueológico publicado en la literatura, ¿no? Entonces, así hemos definido por lo menos la variedad estilística, por medio de análisis y por medio de comparación con la literatura arqueológica. Ahora, los grupos composicionales, eh, o sea, han sido definidos con una metodología sistemática y no mencioné esto, pero han sido también corroborados con análisis de petrográfico de láminas delgadas y también comparados con muestras de arcilla recolectadas en campo. No profundicé mucho en eso en la presentación para no alargarla mucho, pero digamos, acá, digamos, cuando hablamos de grupos composicionales que fueron definidos sistemáticamente con no solo una metodología, sino dos, y comparando con muestras recolectadas en campo, eh, es, una, es una variabilidad composicional que está, digamos, demostrada arqueométricamente, por lo cual no digamos, son, son sí son tradiciones, son tradiciones tecnológicas, ¿no? No sé si eso responde un poco a la pregunta. Me hablaba de variabilidad. En todo caso, Alejandro, es una pregunta que hemos recibido por Facebook, entonces yo confío que vas a poder como contactarte con la persona, leerlo con más calma quizás. Es Sí, una pregunta, así que tengo eso, otra que acaba de llegar al Zoom, te la a ver, leo. Davis Ortega nos dice, ¿cómo saber si la angulosidad de los minerales es natural o intencional? Ya que hubo y hay comunidades alfareras que propiciaban procesos de triturado de la materia. uh-huh. Ya, sí, es una pregunta interesante esa. Y una opción es yendo a la cantera, o sea, identificar canteras de arcilla, recolectar muestras de arcilla y, si es posible, de temperantes, y comparar esas muestras de arcilla, esos granos, con la muestra que hay en la cerámica. Así se puede determinar si es que la angulosidad de los granos de la pasta cerámica se corresponde con la angulosidad de los granos de la arcilla recolectada de la fuente. Otra forma es haciendo un estudio un poco más etnoarqueológico, o sea, uno mismo extrayendo materia prima, procesándola, triturándola, obviamente con materia prima del área, de la zona, del área de estudio, de la región de estudio. Entonces, por medio de un estudio arqueológico, uno también podría determinar que ciertos procesos de trituración conllevaron a la angulosidad que vemos en las inclusiones en la cerámica, ¿no? Pero yo creo que la principal forma o método de diferenciar eso, y es la que yo recomiendo siempre, es comparar con muestras de arcilla que uno recolecta en campo, de canteras de arcilla, ¿no? Y al comparar la angulosidad de las inclusiones
que uno obtuvo de la fuente, de la cantera, al comparar con la angulosidad de las inclusiones presentes en la cerámica arqueológica, ahí puedes llegar a una respuesta, ¿no? Alejandro, te voy a leer una última pregunta y te A ver. pediría después, no sé, darte un minuto, un par de minutos para dar un mensaje final, despedirte de nuestro público, ¿sí? Te la leo. Dice, me parece haber entendido que sostienes que una alta presencia de tiestos estaría indicando producción local. En la mayoría de casos etnográficos andinos conocidos, la cerámica doméstica, o sea, la usada día a día, es no local, es decir, es producida en otra comunidad e intercambiada. Entonces, en esas comunidades que usan las vasijas hay una gran cantidad de tiestos producidos en comunidades foráneas. ¿Qué otro criterio adicional puede usarse para confirmar que la producción era local cuando no hay evidencia de talleres? La pregunta, ese comentario es muy bueno, es muy apropiado, pues, porque sí, tiene razón. Por eso yo mismo decía, ¿no? La forma de fehacientemente comprobar que esa vasija es, en efecto, de producción local, es comparando con canteras, con fuentes de arcilla y comparando las composiciones, ¿no? El usar la cantidad de tiestos para establecer que es local no es la forma óptica, la forma óptima de establecer si algo es local o foráneo. La forma óptima para diferenciar algo local de foráneo es comparando tu pasta cerámica con la muestra de arcilla que uno obtiene de la cantera. Ahora, si es que no tienes la posibilidad de ir a campo y bueno, recolectar muestras de arcilla, siempre hay cuestiones de tiempo, de plata. Si tú tienes, ponte, una alta cantidad de tiestos, que adicionalmente comparten, digamos, no solo, o sea, alta cantidad de tiestos de estilos decorativos locales. Yo creo que esa información complementada con la comparación con las arcillas sería, yo creo que te podrían llevar por un buen camino para poder determinar si es local o foráneo. Pero insisto, la forma óptima y la forma que se debe seguir para determinar local o foráneo es comparando con las muestras de arcilla que se obtiene en campo. Eso es, o sea, de eso no se puede escapar, digamos. Yo propuse, mencioné el tema de lo de la cantidad solo por es una posibilidad que surge, digamos. Es una posibilidad que surge. Pero, digamos, también comparando con muestras de otras comunidades de la zona. También, por eso acá el tema sí que es importantísimo es de material comparativo. Acá se necesita material comparativo. Si tú puedes obtener material comparativo de otros sitios arqueológicos contemporáneos al que uno está estudiando, cercanos al que uno está estudiando, bueno, entonces analicemos ese material de ese otro sitio que es contemporáneo y que está en la misma área y comparemos a ver qué tan diferentes o no es la producción. Entonces, eso es otro punto importante. No solo es material comparativo geológico, sino también material comparativo de otros sitios arqueológicos que sean contemporáneos y otros sitios arqueológicos que sean del área de la región de estudio, para tú poder comparar las tradiciones tecnológicas que has definido con el material que recuperaste en tu sitio, compararlo con las tradiciones tecnológicas que se han identificado en otros sitios contemporáneos y que están cerca al que tú has analizado. Así, tú puedes llegar a establecer, mira, tal vez esta es una producción que es más regional, ¿no? O no, sí, tal vez cada centro está produciendo
digamos, su propio tipo particular, con su propia tradición tecnológica, ¿no? Entonces, insisto, acá el meollo del asunto es material comparativo tanto geológico como material comparativo arqueológico de otros sitios, ¿no? De otros sitios, de la zona cerca a tu sitio arqueológico, como también material comparativo de otros sitios a través de otras regiones de las cuales tú crees que pudo haber influencia. Por ejemplo, yo mencioné que algunos tiestos cabe la posibilidad que tal vez son de la costa central. Bueno, necesitas material comparativo de canteras del área de la costa central y también de sitios arqueológicos de la costa central, por ejemplo, de Ancón, ¿no? Entonces, con ese material comparativo, tú ya puedes, digamos, vislumbrar un poco si es que hay semejanzas, diferencias, importaciones, ¿no? Con el material comparativo tanto geológico como también arqueológico. Alejandro, gracias. Me quedo con tu invitación de hacer esto un estudio comparativo, de conversar, seguro hay mucha gente que nos está viendo que tiene mucho de compartir contigo. Te invito luego de que terminemos a revisar el Facebook. Hay algunas preguntas que han quedado para que pueda responderlas personalmente. ¿Tienes ahora un par de minutos para despedirte, dar unas palabras de cierre al público? No, sí, nada, que aquellas preguntas que están en Facebook, voy a tratar de verlas, contestarlas. Esa que me mencionaste al principio no me quedó muy clara, quiero leerla bien, contestársela a aquella persona que la hizo. Y nada, simplemente agradecer nuevamente por el espacio, por el tiempo y nada, terminar también un poco con lo que dije antes, ¿no? Tratemos de compartir nuestros datos, de digamos, no cuidar nuestros datos como si vayan a ser robados, ¿no? Porque el compartir datos es un beneficio mutuo para todos. Y nada, con eso me despido y bueno, muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que participaron de la charla. Les agradezco su tiempo y su participación. Gracias, Alejandro. A todo nuestro público que está en Facebook y en Zoom, quisiera invitarles el próximo viernes a la misma hora. Tenemos la presencia de la licenciada Gabriela de la Puente, que nos va a presentar la ponencia Las relaciones entre los vivos y los muertos en una ciudad prehispánica, el caso de Cerro de Oro. Entonces, los esperamos el próximo viernes, espero les haya gustado. Muchas gracias por su asistencia y atención. Hasta luego. Chao, Alejandro. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.